Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos por este tiempo, Dios. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos seguir creciendo en ti. Queremos seguir transicionando, Señor Jesús, en lo que tú tienes para nosotros, Dios. Hoy, Señor, nos hablaste de una manera profunda, de una manera poderosa, Dios. Y queremos seguir orando, queremos seguir pidiéndote que trabajes en nuestra mentalidad, Dios, y que seas tú quitando toda mentalidad de esclavo, Señor, en nuestras vidas. Dígale, yo no quiero pensar como un esclavo, yo no quiero vivir como un esclavo, yo no quiero hacer las cosas como las hace un esclavo, Dios. Yo quiero tener una mentalidad diferente. Yo quiero transicionar en una mentalidad diferente, Señor Jesús. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor, y que podamos tomar la decisión de hacer una metanoia y dejar el pensamiento y la mentalidad de esclavos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Dígale, Señor, que mis hijos no tengan mentalidad de esclavo, que mis hijos no vivan como esclavos, Señor, que mis hijos no hagan las cosas que hace un esclavo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, Dios. Quita toda esclavitud en la mente. Quita toda cárcel en la mente. Quita todo grillete que está primeramente en la mente, Señor Jesús. Ese pensamiento de esclavo, esa mentalidad de esclava, desarráigala. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Un esclavo no trasciende, un esclavo no avanza, un esclavo no crece, un esclavo, Señor Jesús, está limitado. Y por eso te pedimos, Dios, quita toda mentalidad de esclavo en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pero también te pedimos, Señor Jesús, que cambies la mentalidad de jornalero, Dios. Cambia la mentalidad de jornalero, el que piensa solamente en el día a día, Señor Jesús, que no tiene una capacidad de proyectarse, que no tiene una capacidad de planificar, Señor Jesús. Padre, quita esa mentalidad de jornalero, Dios, que solamente está viviendo al día, Señor, al diario, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú quites esa mentalidad de jornalero, Padre, también en cada uno de nosotros, Dios. Esa mentalidad de jornalero, Padre Celestial, que me tiene estancado. Esa mentalidad de jornalero, Señor, que solamente, Señor, es buscando los recursos para vivir el diario, para vivir el día. Señor Jesús, Dios, no, quita esa mentalidad, cambia mi mentalidad, dile al Señor, que yo pueda tener una mentalidad de proyección, que yo pueda tener una mentalidad de futuro, Padre, que yo pueda tener una mentalidad de progreso. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Oramos también, Padre Celestial, para que tú puedas quitar de nosotros, Señor, esa mentalidad, Padre Celestial, de asalariado, Dios, Señor, de hacer solamente las cosas, Padre Celestial, de hacer solo las cosas simplemente porque hay algún beneficio, Señor, porque estoy esperando algo. No, Señor, quita esa mentalidad interesada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que podamos, Padre Celestial, Señor, experimentar ese cambio en la mente, que la iglesia tenga un cambio de mente. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Y quiero que ore porque este es el tipo de mentalidad que más arraigada está en la iglesia, y es la mentalidad de oveja. Es la mentalidad de oveja, que solamente van a buscar lo de ellos. La persona que tiene la mentalidad de oveja solo va por lo suyo, solamente va por su propio beneficio, solamente va por su propia necesidad. El que tiene mentalidad de oveja tiene una mentalidad egoísta. El que tiene una mentalidad de oveja simplemente está buscando a Dios por sus propios intereses, solamente está yendo a la iglesia por sus propios intereses. Dígale al Señor, quita esa mentalidad de oveja. El que tiene mentalidad de oveja tiene una visión corta, no tiene una visión larga, no tiene una visión ensanchada. Por eso, porque las ovejas son ciegas, las ovejitas tienden a ser ciegas y por eso no tienen visión. Una persona que tiene mentalidad de oveja no tiene visión. Una persona que tiene mentalidad de oveja no es dependiente de Dios. Una persona que tiene mentalidad de oveja es una oveja que si alguien la soba mejor, con ese se va. Dígale, no, Señor, yo no
no quiero tener esa mentalidad de oveja, Padre Celestial. Esa mentalidad de oveja son y representan esas personas que si no se les llama, entonces no vuelven, porque son ovejas, porque tienen una mentalidad de oveja. O la persona que tiene mentalidad de oveja es aquella que cuando no se les da lo que ellas quieren, hasta allí llegaron, hasta allí permanecieron, hasta allí llegaron. Dígale: no, Señor, yo no quiero tener esa mentalidad de oveja. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Quita de mí la mentalidad de oveja. La persona que tiene mentalidad de oveja es una persona egoísta. La persona que tiene mentalidad de oveja es una persona sin visión, no es visionaria. La persona que tiene mentalidad de oveja es malcriada. La persona que tiene mentalidad de oveja no es formada. Dígale al Señor allí donde está: Señor, cambia esa mentalidad de oveja. Quita esa mentalidad de oveja de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. El que tiene mentalidad de oveja es una persona inconstante porque está buscando otros pastos, está buscando otros montes. Dígale al Señor: quita esa mentalidad de oveja. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Esa mentalidad de oveja, Señor, que tanto daño le hace a la iglesia, y transiciónanos, Señor, a tener una mentalidad de discípulo, y transiciónanos a tener una mentalidad de hijo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Estás cambiando la mentalidad de oveja, Padre Celestial. Estás cambiando la mentalidad de oveja, Padre. Yo te doy gloria por eso. Estás quitando y estás transicionando la mentalidad de oveja de tu pueblo, de tu iglesia, de la familia, a una mentalidad de discípulo, a una mentalidad de hijo, Padre Celestial. El que tiene mentalidad de oveja es el que dice: no, realmente aquí lo importante es que yo busque de Dios. No tiene un criterio de fidelidad, no tiene un criterio de permanencia. Dígale al Señor allí donde está que quite esa mentalidad de oveja y que pueda tener una mentalidad de discípulo. Y que, mire, una oveja, una persona que tiene mentalidad de oveja no se multiplica en discípulos por cuanto es oveja, porque solamente su género, la palabra de Dios dice que todo se reproduce según su género, y es algo tremendo, porque ni siquiera el que tiene mentalidad de oveja se puede reproducir en otras ovejas. El que tiene mentalidad de oveja siempre está solo. El que tiene mentalidad de oveja siempre está sola. Y el que tiene mentalidad de oveja no puede reproducirse en discípulos. Si usted quiere reproducirse en discípulos, multiplicarse en discípulos, usted debe ser un discípulo. Si usted quiere multiplicarse en hijos, usted debe ser un hijo, usted debe ser una hija espiritual, porque cada cosa se reproduce según su género. Por eso dígale al Señor allí donde está que cambie la mentalidad de oveja en su vida primeramente, pero también que quite la mentalidad de oveja allí en su familia, la mentalidad de oveja. El que tiene mentalidad de oveja solamente está buscando lo que quiere, lo que le gusta, y no lo que necesita. Pero hoy, Padre, tú estás trayendo una confrontación a nuestra mente, tú estás trayendo una confrontación a nuestra vida, Padre, y te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos escriben amén acá? Gloria a Jesús. Bueno, saludamos a todas las personas que se van conectando, que se van sumando a este tiempo de oración, de transformación, en el día número 18 con el tema ingredientes para una gran receta. Quiero recordarle, si usted apenas se está inscribiendo, se está conectando a la transmisión, que ya enviamos el link para que pueda inscribirse al servicio de avivamiento familiar este domingo 2 de febrero a las 9 de la mañana, carrera 11, número 11-70. Recuerde que el jueves tenemos nuestro pozo presencial allí mismo en el auditorio CCI, y que tenemos ya la primera vigilia del año, nuestra vigilia de poder de 8 de la noche a 11 de la noche. Vamos a estar allí en el auditorio CCI. Así que vamos por más y preparémonos para recibir la palabra del Señor. Muy buenas tardes para todos, el Señor les continúe bendiciendo. Un saludo especial a cada uno de ustedes, un abrazo, muchas bendiciones, y que el Señor en esta tarde se revele a sus vidas. Pero antes que nada,
yo confío que usted hoy está dispuesto a recibir la palabra y disponible si está conectado o está viéndolo quizás en diferido, si le va a tocar en algún momento. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y hoy tenemos algo especial, ingredientes para una gran receta. Mire que pasa algo, resulta que nosotros para una receta de cocina generalmente usamos como base cierto tipo de ingredientes que son muy comunes en cada familia, dependiendo del plato. Cada uno de nosotros tiene sus gustos. Por ejemplo, en una ocasión yo conocí a alguien que a todas sus comidas les echaba jengibre. Decía que no le podía faltar. Para otros no es muy indispensable el jengibre. Por lo menos yo a duras penas lo uso, quizás para alguna receta específica de la salud. Pero hay ingredientes que son absolutamente vitales para recetas específicas. Por ejemplo, un postre de leche sin leche no es postre de leche. ¿Por qué te cuento y te hago toda esta introducción? Porque en ese caso del postre de leche la necesitas sí o sí. Al igual pasa con nuestras experiencias transformadoras. Recuerda que dijimos que la transformación está en dos pasos, está en dos puntos. La que es inmediata, que es cuando recibimos a Jesús como Salvador y pasamos a ser hijos. Esa es la primera. Y la segunda es la que es continua. Durante un proceso de nuestra vida cristiana vamos entrando en esa transformación continua en la que tenemos que estar dispuestos y no podemos quedarnos solo por una o X o Y situación. Es una continuidad con el Señor que me permite ser transformado. Pero esas continuidades parten de unas experiencias de transformación que vamos teniendo en nuestro caminar con el Señor. He escuchado cantidad de experiencias, he vivido otras y hasta he leído algunas. Y hablo de esas experiencias transformadoras. Para que haya transformación continua y duradera en nuestras vidas, necesitamos 3 ingredientes fundamentales en nuestra manera de pensar que nos va a llevar a ese cambio. Sin esto, el proceso va a seguir igualito y no vamos a avanzar, sino que al contrario vamos a terminar secándonos y hasta saliendo, porque acuérdate de la receta del postre, se necesita la leche sí o sí. Estos ingredientes son, por ejemplo, son 3. Uno es el alerta o el despertar, ya lo vamos a ver. El 2 es una brutal honestidad y el tercero es una acción inmediata. Cuando hay honestidad y una alerta, pero no hay acción, no va a suceder nada. Cuando hay un despertar y una acción, pero no hay honestidad, no va a pasar nada. Para cuando la palabra de Dios entre a tu vida, si tú estás alerta, en honestidad y en una acción inmediata, entonces comienzas a vivir unas experiencias de transformación. Con estos 3 elementos, estos 3 ingredientes, es como podemos tener como resultado la transformación de nuestras vidas. La palabra en Lucas, capítulo 15, ojalá me pueda acompañar, es la historia del hijo pródigo. Ya lo habíamos tocado, pero no lo habíamos mencionado desde el principio. Dice la palabra en el versículo 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a su agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. El joven, llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas, lo que nosotros llamamos la guamasa, con las que alimentan a los cerdos, le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta el jornalero
Hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Versículo 20 de Lucas 15. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos de su padre, lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Vamos a dejarlo hasta allí. Después continuamos con la historia. ¿Por qué te narro esta historia? Recuerda que no narra precisamente dos contextos individuales de dos hijos, porque más adelante menciona al otro hijo. Ni está justificando al uno ni va a justificar al otro. Esta historia trata de un padre que ama incondicionalmente a su hijo. Eso lo vimos en uno de los días de este ayuno de transformación. Quiero que me acompañes ahí mismo al versículo 25. Nos vamos a adelantar unos versículos más. Dice: mientras tanto, el joven mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba: «¿Tu hermano ha vuelto?», le dijo, «y tu padre mató el ternero engordado, celebrando porque llegó a salvo». El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: «Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber echado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar». Su padre le dijo: «Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado». Hay una diferencia en ambos casos y en eso quiero que reflexionemos frente a esos ingredientes de la transformación. Tenemos la experiencia del hijo que derrochó todo y tenemos la experiencia del hijo que estaba en casa. Y como lo vimos ya, ambos estaban perdidos, uno de lejos y el otro perdido en la casa. Casos que nos permiten reflexionar de esa pérdida, qué fue lo que pasó. Por ejemplo, el hijo pródigo, el que estaba perdido lejos de casa, tomó decisiones incorrectas, perdió todo. Pero hubo un momento en donde reconoció que algo pasaba en su vida. Hubo una alerta. Después abre su corazón para sí mismo y luego lo hace delante de su padre. Entra a un nivel de honestidad. Busca ayuda y la enfrenta, actúa y se dirige hacia la casa de su padre. Eso es acción. En cambio, el hijo que estaba en casa, perdido en la casa, estaba acomodado en su espacio y no era consciente de que todo lo que había ahí era de él. No sabe lo que pasaba. Solo sentía algo emocional que le hizo enojarse y no expresó con sinceridad, sino que reclamó y hasta faltó el respeto de su padre. No era consciente de que tenía al padre con él y que todo lo del padre ya era de él porque el padre ya había repartido las herencias. Él solo estaba haciendo una fiesta de bienvenida. La historia de estos dos hijos nos enseña estos tres elementos de la receta. El primero de ellos dijimos que era estar alerta. Lo que yo llamo un despertar, volver en sí, como dice la Reina Valera, entrar en razón, como lo acabamos de leer acá. Dice que él entró en razón y se dijo: allá en la casa de mi padre comen mejor. En el versículo 17, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. Ese se dijo a sí mismo y entró en razón es un despertar. Y ese despertar solo ocurre cuando hay una alarma alrededor de nosotros. Un sonido que nos diga: ya hay que despertar, no puedes quedarte en el fango de los cerdos. El versículo 16, nos devolvemos unos versículos, dicen que el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Su alarma, la de este joven, fue una necesidad de hambre que lo llevó al límite.
¿Cuál ha sido o cuál es tu alarma, la que el Señor está poniendo a sonar alrededor de tu vida para que le busques, para que vuelvas a Él, para que despiertes y reacciones y sepas que no estás bien o que hay un área específica que no está bien? Este hombre pudo apagar la alarma y seguir durmiendo. Es decir, estoy mal, pero voy a seguir buscando por otro lado, o voy a coger la comida de los cerdos a escondidas. Pero entró en sí, entró en razón, se puso modo alerta, no ignoró el alarma. Muchos de nosotros tenemos llamados de atención de muchas maneras: problemas, situaciones, crisis, una enfermedad, qué sé yo, cantidad de cosas pueden ser alarmas. Incluso una persona puede ser alarma, pero aún así las apagamos. Cual sea tu alarma, tú decides si despertar o apagarla o seguir como está y seguir como estás. Hay una alarma sonando para cada persona de parte de Dios. Dios hace sonar las alarmas temprano. Oye esto, mucho antes incluso de que te falte algo y de que entres a la crisis, Dios ya te está avisando: ojo, por ahí no es a mi lado. No es necesario que toquemos fondo antes de volver en sí. Segunda de Crónicas 36:15 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Qué haces cuando suena la alarma en tu vida? Cuando Dios constantemente te envía palabra, sea por una situación como al hijo pródigo, o sea por un mensajero, como dice en Segunda de Crónicas. Un mensajero puede ser tu pastor, la palabra que compartimos en estos espacios. Un hermano de la iglesia que te dice: ojo, te veo raro, te veo mal, te veo flojo. La misma palabra de Dios que a veces la escuchamos y creemos que ya empezó el pastor con su regañadera. No, eso ya me están diciendo. No, tú no sabes si eso es una alarma. Recíbelo. Como dice por ahí, soldado avisado no muere en guerra. Debemos despertar temprano, antes de llegar al fondo. Tomar medidas cuanto antes. ¿Has estado ignorando alarmas? ¿Cómo sería si no hubieras escuchado, por ejemplo, las alarmas que te tienen hoy aquí cerca al Señor? ¿Cómo estarías hoy? Es difícil de aceptar el poder entrar en sí. Pero créeme algo, el colaborador número 1 para crecer con Dios suelen ser las situaciones difíciles. Cada persona puede lograr nuevas cosas a partir de la crisis. Se te puede convertir en una oportunidad para ir al Padre. Tú conviertes la crisis o en una tristeza del sistema del mundo, que lo único que te va a llevar es a la depresión, a estar sin Cristo, a estar sin esperanza, a una tristeza sin causa, pero vas a seguir dormido sin despertar en medio del fango de los cerdos. O tú decides si conviertes esa tristeza en una tristeza de Dios que te despierta a salir del lodo. Este joven decía: cuando finalmente entró en sí, se dijo a sí mismo. Dice que él despertó. Entrar en sí es reaccionar. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Los empleados de mi padre comen mejor. ¿Yo qué hago aquí? ¿Qué haces con la alarma que suena alrededor de tu vida? ¿Quieres realmente despertar? Este tiempo he estado haciéndoles la pregunta: ¿quieren realmente ser transformados? Porque mucha gente escuchará todas estas palabras que hemos compartido, pero si no quiere ser transformado, no va a pasar nada en su vida. Tiene que querer despertar. Necesitamos estar alertas, despertar para poder entrar en el proceso de transformación. Pero el segundo ingrediente dice una brutal honestidad. Iniciar conmigo mismo. Necesito iniciar conmigo mismo. Mire lo que dice, continúa diciendo en el versículo 17, pero vamos hasta el 19. Dice que se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero.
Mire esto tan interesante, uno puede pasarlo desapercibido. Pero cuando él despertó, se dijo para sí mismo, es decir, fue brutalmente honesto con él mismo. Reconoció su error. Una de las batallas más grandes que tenemos es la lucha contra nosotros mismos. Yo diría que la más difícil. Reconocer algo, reconocer nuestro estado no es tan fácil como decirlo. Porque lo decimos, pero realmente no lo sentimos. Y a eso es a lo que se le llama orgullo. Para vencer el orgullo se necesita un nivel máximo de honestidad. Como dicen por ahí, el nivel Dios de honestidad. Podemos despertar. Créeme que tú puedes decir, uy, ¿yo qué hago aquí? Pero si no eres honesto contigo mismo, no lo vas a poder lograr. Es un ingrediente indispensable para la transformación. Mirarnos al espejo, a los ojos y decirnos la verdad. Eso es otro nivel. Debemos decirnos la verdad. A veces el pecado nos amarra tanto que ni siquiera somos capaces de mirarnos a los ojos en el espejo y decir cómo estamos. A veces sabemos lo mal que estamos, es decir, despertamos, pero no somos capaces de confrontarnos. Por el orgullo. El orgullo es el enemigo de la honestidad. Te pueden decir las cosas, puedes saber que no estás bien, pueden sonar todas las alarmas que quieran. Enfermedad, problemas, de todo, pero tú no lo vas a reconocer. No vas a identificar las cosas porque cuando suena una alarma, sea la experiencia o sea mensajero, o te enojas o te haces la víctima, pero no la aceptas. Porque es muy difícil la honestidad al máximo cuando hay orgullo. ¿Cómo la tuvo el hijo perdido? Se confrontó a sí mismo. Necesitamos ser transformados. Hay gente que reconoce, pero no hay arrepentimiento. El hijo pródigo fue honesto consigo mismo. Tuvo un despertar que lo llevó a la honestidad. Dice, se empezó a hablar a sí mismo. Volveré, en casa de mi padre comen mejor, yo muriéndome de hambre, volveré a la casa de mi padre. Ensayó todo. Se fue sincero con él mismo. Una convicción honesta te lleva al arrepentimiento. Esto no se trata de ser pillado, no. Porque pueda que nosotros no sepamos lo que tú haces, pero Dios sí lo sabe todo. Esto se trata es de honestidad. Mira, por ejemplo, a Adán y Eva. Fueron pillados, pero no fueron honestos. Cuando Dios les preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Dónde están? ¿Quién les dijo? Prefirieron buscar excusas, culpar a otros de su condición, porque su orgullo no les permitió ser honestos con ellos mismos y mucho menos con Dios. Cuando tú aprendes a ser honesto contigo, aprendes a ser honesto con Dios, que lo sabe todo. Lo único que quiere escucharte es que estás dejando el orgullo de lado y lo estás mirando a la cara. Esto va más allá de un lo siento, o como a veces algunos dicen, ajá, yo sé, pastor, yo sé, ajá, lo siento, pero eso va mucho más allá de palabras. Es tiempo de honestidad con nosotros mismos. Es tiempo de un verdadero arrepentimiento. Acuérdese que hay dos cosas. El arrepentimiento es la metanoia, el cambio de mente. Y el remordimiento es ese pesar que sentimos, pero no hay ningún cambio, seguimos igual. ¿Eres lo suficientemente honesto contigo para que haya cambio en tu vida? La honestidad trae la santidad. Ser honestos con nosotros nos hace ser honestos con Dios. Y cuando eres honesto con Dios, eres honesto con los demás. El joven fue honesto consigo mismo y pudo ser honesto con su padre. En el versículo 21 dice, su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo mismo que se confrontó él mismo fue y se lo dijo al padre, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. La honestidad mantiene las puertas abiertas en el cielo y con los demás. Primera de Juan 1:9 es un pasaje muy lindo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos no porque Dios no sepa lo que tú has hecho, sino porque necesitamos quebrantar el orgullo. Nos perdona y nos limpia si somos honestos, porque eso habla de arrepentimiento genuino.
Creemos que la honestidad habla de que Dios solamente sepa mi pecado. No, va mucho más allá de eso. El versículo 21 dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Hijo confesó al Padre. Cuando soy honesto conmigo me libero. Cuando soy honesto con Dios me perdona. Cuando soy honesto con otros hallo santidad. Ser honesto nos ayuda a romper los ciclos de lucha. Tomar lo que hemos tenido en oscuridad por tanto tiempo y nos ayuda a sacarlo a la luz del arrepentimiento. Es gritarle al pecado que perdió su control sobre mi vida. Eso es ser honesto. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay un texto de la psicología llamado Manejando el estrés y habla de la confesión como tiene de poder sobre las personas. El autor dice: quien guarda más secretos tiene en promedio más quejas físicas y mentales que las personas que no los guardan. Toda una fuente de ansiedad y de depresión a causa de guardar y no reconocer. Hasta físicos. La vergüenza de confesar es opacada por el alivio que viene en la confesión y sacar a la luz los secretos oscuros. Si eso lo sabe la psicología y Dios ya nos lo ha dicho hace mucho tiempo, ¿cómo no lo vamos a entender? Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero sí los que confiesan y los abandonan recibirán misericordia. ¿Cómo le ha ayudado el hecho de confesar sus pecados? ¿Hay pecados oscuros en tu vida que todavía te reprimen? El tercer ingrediente y el último que quiero que tengas presente también es la acción inmediata. Es hora de actuar. Lucas 15:20 dice que entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. No se quedó en la actitud de despertar: uy, yo estoy así, debo hablar con mi padre. No solo fue honesto con él, no solo despertó, sino que fue y actuó de inmediato a buscar a su padre. Se despiertan, reaccionan, son honestos, es decir, se arrepienten. Pero muy pocos, lamentablemente, actúan y van a buscar al padre. Van a buscar ayuda. Tenemos toda la intención de cambiar y hacer algo diferente. Pedimos hasta arrepentimiento, pero no buscamos ayuda. Eso es estar dispuesto, pero no disponible. Sabemos lo que hay que hacer, incluso nos paramos en la plataforma de la transformación, pero no nos movemos de ahí. Una cosa es tener un despertar y reaccionar frente a nuestro espíritu, a nuestro estado. Otra, ser honestos y arrepentirnos. Pero algo muy diferente es tener las dos y pasar al sacrificio de ser transformado, es decir, entrar en el proceso. El hijo se levantó y regresó a su casa. Sabía que tenía que determinarse a algo. ¿Hemos despertado? ¿Somos honestos? Pues hay que tomar la decisión de ir al Padre. Se necesitan los tres ingredientes. El cambio viene al completar con la acción. Me despierto, me arrepiento y tomo decisiones. Determino buscar a Dios. Yo necesito a Dios aun cuando no deseo hacerlo, incluso sin motivación. A mí, por ejemplo, ustedes lo saben muchos, no suele darme mucha sed, pero sé que la necesito. Sé que necesito agua. Si no lo hago, ¿quién lo va a hacer por mí? Yo tengo que tomar la decisión día a día de que necesito ir a tomar el agua. Nuestros sentimientos y nuestras emociones no son inestables, no podemos depender de ellos para buscar de Dios. Es si sentí o no buscar de Dios, es si sentí o no buscar ayudas, es si sé que la necesito. Su plan de vida para ver los cambios que necesita son cosas de revisar. Quizás ya tengas una lista de las cosas que tienes que cambiar. Empieza a tomar la decisión. Identifica el primer paso de levantarte y actuar.